Hermanos, recordemos que estamos estudiando el libro Hacia el conocimiento de Dios de J.I. Parker y vamos a tocar en esta mañana el capítulo número 18. En este capítulo 18 se hablará sobre la esencia del Evangelio. Y lo que hoy tocaremos es tan solo una introducción de los temas que se impartirán los siguientes días. En este tema de la esencia del Evangelio, te ruego puedan tomar asiento y adelante me ayudan con el silencio, por favor. En este tema de la esencia del Evangelio, el autor ha desenglosado este tema en 10 partes. Así que es un tema que vamos a seguir viendo durante las siguientes semanas. Por tanto, lo que veremos hoy tan solo va a ser una pequeña introducción de lo que vamos a encontrar en las siguientes semanas sobre el tema la esencia del Evangelio. Bien, los invito a que hagamos un poco de memoria y nos vayamos a la escuela primaria, secundaria, de esos tiempos, que en mi caso fueron hace algunos añitos, y recordemos que en esos tiempos nos casi obligaban a leer unos libros sobre la mitología griega, si ustedes recuerdan esas historias por allá. Y en esas grandes historias habían unos dioses a los que se les ofrecían sacrificios por X o Y motivos. Hablamos de si habían vientos fuertes, si habían guerras o el mar estaba embravecido, cosas por ese estilo. A esos dioses se les ofrecían unos sacrificios para aplacar su ira y asimismo buscar su favor. Y en la historia de Latinoamérica, los mayas, los incas y otras diferentes culturas también han realizado esta misma práctica. ¿Qué práctica estamos hablando? De la práctica de sacrificar animales o sacrificar personas para buscar el favor de un dios, ¿verdad? Resulta que en las Escrituras, pues bueno, también tenemos historias al respecto. En Reyes 3:27 tenemos la historia del rey de Moab, que perdiendo sus batallas sacrificó a su propio hijo, a su primogénito. Reyes 3:27 lo voy a leer, dice así: y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Tomó a su propio hijo y lo sacrificó con la intención de agradar a su Dios y tratar de ganar las batallas, pero nunca fue así. Entonces, lo que acabamos de ver de la mitología griega, de los mayas, de los incas e historias que se repiten también en las Escrituras, es una práctica pagana y una distorsión de la verdad, porque cada uno de esos dioses es creado a imagen del hombre y termina siendo un dios caprichoso, malhumorado, temperamental, que a la larga lo utilizan para las películas taquilleras de Hollywood, pero termina siendo un dios falso y sin valor. Toda esta idea de estos sacrificios, de lo que acabamos de ver, de calmar la ira de un dios y ganar su favor, se llama propiciación. Propiciación. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? Primero, la palabra propicio significa favorable. Propiciar, el verbo, significa ablandar, aplacar la ira de alguien haciendo favorable, benigno o propicio. Y nos dice que propiciación es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Esa es la definición de la Real Academia Española. Pregunta: ¿la palabra propiciación está en la Biblia y es un término bíblico? Correcto. Sí, la respuesta es sí. Hace parte del significado de la salvación.
hace parte del Evangelio, pero no en los términos que acabamos de ver, ya que tenemos un Dios todopoderoso, único, verdadero, justo, fiel con todos sus atributos y cuya ira no es caprichosa. Por tanto, si llegamos a escuchar la palabra propiciación y tenemos la idea de que es algo antiguo o que son quizás y que es algo pagano, y sí, como práctica de lo que hacían los de antes, es como la manera como lo hacían, es algo pagano. Sin embargo, sí está en las Escrituras la palabra propiciación. A rato se me va como la R por ahí. Bien. Así que la idea de aplacar o calmar la ira de Dios es algo bíblico. Y la ira de Dios, recordemos que fue uno de los temas que trató uno de los hermanos semanas atrás. ¿Cuál es entonces la definición bíblica de propiciación? Como definición, podríamos decir que es un sacrificio que satisface las demandas del Dios verdadero para juzgar el pecado. Y Cristo lo ha proporcionado de una vez y para siempre por su muerte en la cruz. No vamos a ahondar en el detalle hoy día porque recuerden que estamos en una introducción de lo que vamos a ver las siguientes semanas sobre la esencia del Evangelio. Propiciación. Ahora bien, si estamos hablando que se trata entonces de aplacar o de calmar la ira de Dios, y es un término bíblico, ¿cómo dispuso Dios el orden o la manera en la cual su ira es satisfecha? En el Antiguo Testamento, Éxodo 25:17 nos dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Recordemos que Moisés construyó el tabernáculo. El arquitecto del tabernáculo es Dios, y Moisés tan solo llevó a cabo la construcción de él. Y en el tabernáculo, recuerden que se hacían sacrificios de animales, y eso era una pequeña figura de lo que sucedió al final, que fue la muerte de Cristo. El tabernáculo, el propiciatorio es la cubierta o la tapa del arca del pacto dentro del tabernáculo. Es el lugar de expiación donde una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio por los pecados de Israel. Y en Levítico 4:1 en adelante nos dice: y habló Jehová a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión.
Si nosotros notamos, es bastante específica la manera en la cual da Dios las instrucciones de qué es lo que se debe de hacer en el momento de hacer un sacrificio de un animal en el tabernáculo. Por tanto, no se trata de una práctica que el pueblo de Israel haya dicho, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer como yo quiera, sino que se hace como Dios lo ha establecido. Porque recordemos que hoy día tenemos ya la verdad y sabemos que nosotros no podemos ofrecer a Dios algún sacrificio para calmar su ira y hacernos propicio a Él. Era necesario que fuera hecho directamente por Dios, porque recordemos que somos salvados de Dios, por Dios, para Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada en la salvación. Y en Números 16:41 nos dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y a Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incienso, como Jehová dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. El propiciatorio, entonces, simboliza el trono y la presencia divina. Cuando el propiciatorio se rociaba con sangre, el juicio de Dios se transformaba en gracia y en misericordia. Antes de conocer al Señor, y toda persona que ha nacido, tiene sobre sí una marca, y es la ira de Dios sobre él. Porque ¿qué nos dice en Romanos? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, pasamos a otro estado. Ya no somos llamados hijos de ira, sino que ya somos llamados hijos de Dios. Pasamos de estar enemistados con Dios a ser hijos de Dios. Por tanto, Cristo viene siendo nuestra propiciación. No vamos a ahondar en el detalle porque lo veremos las siguientes semanas. Hoy solamente vamos a tocar la introducción. Así que bien, la palabra propiciación en el Nuevo Testamento la tenemos en varios textos. Dice en Juan 2:2 que y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo. Cristo es nuestra propiciación. Sé que no hemos tocado puntualmente qué es propiciación, pero no se preocupen, que en las siguientes semanas lo vamos a revisar. En Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Romanos nos dice, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por tanto, podemos nosotros entonces decir que Cristo es nuestra propiciación. Cristo en la cruz recibe la ira de Dios que satisface perfectamente su justicia, y este sacrificio hace propicio al hombre con Dios, porque el hombre pasa de ser enemigo de Dios a causa del pecado a ser hijo de Dios a causa del sacrificio de Cristo. El hombre está enemistado con Dios y Dios ha puesto, no como regla ni como estándar, porque Dios no es humano, Dios es Dios, pero para satisfacer la justicia y la ira de Dios se requiere de un sacrificio, y ese sacrificio debe de ser perfecto. Es decir, que ese sacrificio debe de satisfacer la ira de Dios. No solamente es de, se hizo el sacrificio, ok, estuvo bien. No, debe de ser satisfecha la ira de Dios en su totalidad. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, precisamente, por decirlo de esa manera, y hay diccionarios bíblicos que nos lo enseñan así, aplaca la ira de Dios, satisface la ira de Dios. Y por ello entonces hay un cambio y pasa el hombre de ser un hombre enemistado con Dios a ser un hombre hijo de Dios. ¿Ok? Cristo entonces es mi propiciación porque Él ha apaciguado la ira de Dios contra mí. Cristo es mi propiciación porque Él me ha reconciliado con Dios. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que la palabra propiciación tiene un lugar en nuestro cristianismo y la veremos mucho más en detalle junto con la palabra expiación y otros términos durante las siguientes semanas. Como les decía en un inicio, el tema sobre la esencia del Evangelio es un tema bastante largo. En el libro está desenglosado en 10 temas en particular, y hoy tocaba entonces la introducción, ¿de acuerdo? Eso tenía para comentarles el día de hoy. Oramos y nos tomamos un tiempo para saludarnos y continuamos con el servicio. Bendito Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz manifiesta, bendito Señor, la inmensidad de tu amor, porque nos has enseñado y hemos aprendido que por tu justicia, por tu santidad, no era ni siquiera obligatorio o necesario que tú salvaras a la humanidad, pero en tu amor lo has hecho, bendito Dios, y has abierto los ojos de miles de personas para ver la verdad que hay detrás de Cristo Jesús y cómo Él ha muerto en la cruz, ha sido el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que asimismo por medio de la propiciación nos has hecho hijos tuyos, mas no ya enemigos. Gracias por este tiempo y permítenos tener un culto agradable para ti, en Cristo Jesús. Amén.